una nación que expande tu pasión por lo mejor del mundo de los videojuegos, cómics, cine, series, cartoons, anime y cultura pop. Bienvenidos a Arcadia, el encuentro semanal con los expertos Gabriel Gajardo, Carlos Enríquez y Sebastián Jorquera, donde el ciudadano de honor más importante eres tú. ¡Woo! Tercera semana de Halloween y estamos aquí nuevamente de vuelta en Arcadia Podcast con el programa favorito de ustedes. De todos los niños. De todos los niños. ¿Cómo están? No que seamos pedófilos. Bien. ¿Cómo están? Tercera semana ya de octubre. Sí, pues bien. ¿Listos para Halloween? Sí, súper bien. Yo hoy día estoy censurado, así que no voy a decir bien y bien. Y no. Sigamos. Nadie va a entender ese chiste. Nadie lo va a entender, así que déjalo nomás, déjalo. Yo estoy bien. Tuvimos un problema de grabación en un momento. Interferencia. Y lo que habíamos grabado se borró todo. Y todo fue culpa de Sebastián. Y todo fue culpa de Sebastián, pues se lo cruzó con los cables, dejó la cagada. Casi electrocuta a uno de nuestros invitados. Nuestros tramoyas. Y lo el invitado que tenemos ahí que va a hablar. Invitado que ya está, ahora se tuvo que ir al hospital. Se vino y ahora se tuvo que ir al hospital porque el Sebastián lo electrocutó. Sí. Eso es por la explicación del por qué ya no, nosotros tenemos tan mala continuidad en nuestro espacio. Claro. Y lo que habíamos mencionado es que la próxima semana va a ser Halloween y nosotros vamos a pasarlo juntos. Pero no digas como que ya lo dijimos, Juan. Dilo de verdad, si nosotros vamos para el público. Eso estamos explicando, que la próxima semana va a ser Halloween, nosotros lo vamos a pasar juntos. Y... espérate, estamos haciendo nota. Pero a todo chancho. Hay un auto terrible sabrosón, pues. Y se supone que nos vamos a disfrazar, pero nadie tiene disfraz hasta el momento. Es que el Oscar tiene disfraz, avisar. Yo no tengo disfraz. Pero no le cuenten al Oscar. Yo tengo... lo dejaste ahí loco. Sí. Así. No, yo tengo una propuesta que hacer, pero la tiraré más adelante. Ya. Sobre mi disfraz porque no tengo tiempo para hacerlo. Entonces, ¿Me hace un concurso en Arcadia? podría ser que la gente elija de qué me disfrazo. Y usted me hace... Pero te vas a disfrazar, puedes subir fotos a Arcadia. Sí, a lo loco, po. Yo voy a pedir un disfraz para ti entonces. Si alguien dice... Una máscara, un bate y a potopela. Un waifu. Va a ganar ese disfraz. Compadre, yo voy Yo a me todas. disfrazo de waifu. Yo voy a todas. Sí. Me disfrazo de waifu. Comenten con hashtag CarlosWaifu por Halloween. Vamos a regalar una almohada con mi impresión. Claro, una impresión mía, de así, con mi waifuable. camisa y toda mi indumentaria. ¿Qué vamos a hablar hoy? La semana pasada, ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? la primera semana, hablamos sobre Halloween y el terror en general. Esta semana, la semana pasada, ahora sí, tuvimos un especial de videojuegos. Oye, quiero decir algo antes de que sigáis. Adelante. Bueno, Oscar Culiao, escúchame bien. Sé que es Silent Hill. Lo sé, weón. ¿Qué es? Pero, weón, estamos en Chile. ¿Qué es eso? ¿De verdad reclamó? Si Sí, es weón. Silent Aparte Hill. dijo, se le fue la gramática, creo, o se le fue la fonética, perdón. Se le fue la fonética con Silent Hill y con Pero si Resident Evil. es Así Silent que, Carlos, Hill, po, Silent Hill y Resident Evil. Evil. Para ti, con cariño y amor. No, qué exagerado. Exagerado, yo creo que nadie... No sé si hay gente que le dice Silent Hill, pero todos le dicen Silent Hill. Sí, po. pues es Silent no hay nada más Y que... Resident Evil, ¿no? Estamos Sí, Chile, Resident weón. Evil Sí, suena... Resident Evil. Resident Evil suena así muy fifí. Es como Resident Evil, un Sí, mal nombre, ni weón. un brillo. Oscar le dice cualquier color. Sí, Bueno. eso te queremos decir, Oscar. La semana pasada tuvimos nuestro especial de videojuegos del terror y Ujú. esta semana nos vamos a los orígenes del terror, al menos en su forma mediática. Estamos hablando de los libros de terror, el cómic de terror y el manga de terror. Todo lo que es narrativa respecto al tema y el relato, ya sea... Escrito. Claro, el relato escrito de la historia de terror. Sí, la cosa es que esta semana vamos a estar, o sea, este capítulo de hoy día en realidad va a estar enfocado a como decía el Carlos, las raíces, al meollo del terror como tal, porque a la larga el método de transmisión o de comunicación más antiguo existente después del habla es la escritura, por lo cual el mayor exponente quizás de terror vendría a ser la literatura por medio de los libros que fueron escribiendo a lo largo de todos estos años. Y Esa batalla así, como que a la larga yo creo que nace el terror escrito basado en los cuentos, en el boca a boca en su tiempo. Por ejemplo, lo que hablamos en un momento del podcast sobre Japón,
en Japón la escritura nació mucho tiempo después y todo era hablado. Entonces a la larga podríamos hablar de los cuentos, de los cánticos de terror, pero en verdad no tenemos, Claro, no o sea, tenemos pruebas de eso. Durante el mayor tiempo de la humanidad, la historia humana se basó en el relato oral. ¿Cachai? Desde el inicio, desde que apareció el Homo sapiens sapiens, que la transmisión cultural ha sido oral. Y muy, muy, muy recientemente, si tú extrapolas la historia del hombre en una regla, no sé, de 1 metro, en el último centímetro recién está apareciendo la escritura. O sea, Sí, po. y la escritura más básica, el jeroglífico de advertencia, que como lo explicamos en el primer podcast, parte con el tema de que el terror era una necesidad biológica de sobrevivir. Pues tú le enseñabas a otros a tenerle miedo a ciertas cosas, Claro. porque si te acercabas ahí al oso que mientras estaba comiendo te iba a comer, po, ¿cachai? Y esa weá no la podíais vivir porque te iba a morir, po, te la Sí, po. tenían que contar. Entonces aparece el jeroglífico a respaldar el relato oral y ya como por el 7000 antes de Cristo ya empieza como una forma de escritura más continua, más si bien sigue siendo idiática, no sé si Pero esa hay- es la palabra precisa, pero que es como es como el jeroglífico pero que representa una idea. Ah, ya. El jeroglífico representa algo específico, no me acuerdo cómo se llama, pero representa una idea, es el símbolo que representa una idea, lo que hoy día tendríamos como Como el chino. Lo antecesor de la escritura. Claro, Como ¿cachai? tal. Claro. El chino, el ruso y el japonés tienen estas bases de hay como caracteres Sí. que son como la casa, ¿cachai? Que en Sí. verdad tienen forma de casa y significa casa y no tenéis que escribir varias letras para describir eso, sino que escribir el puro símbolo. Ya, pero por ejemplo, igual en esa época, a pesar es como súper duro, pero en esa época, a pesar de que la weá era escritura así como símbolo y todo, no tampoco era como que se escribiera sobre terror. A lo más eran como avisos sobre lo que decís tú, pues si es que te veía un oso caminando por la calle, Caminando por la estaba violado. Claro, Sí, pues, bo. sí, de hecho con la escritura cuneiforme no teníais como mucha capacidad de poder expresar mayor idea aparte de las necesidades básicas del hombre, pues, weón. Entonces ni cagando Claro. vaya a poder narrar una historia de terror a contar de eso. Pero Ya. se empezó a ejemplificar y a simbolizar el miedo. Ah, Y eso es ¿cómo importante. chivo. No, pues con lo que estamos hablando, pues, weón. Ah. Es que Gabriel, yo el pensaba hombre más que... conectado con el podcast. Oye, Sí. ¿cómo empezamos ya? No, yo pensaba que te refería a que la weá era simbolizarlo a través de una narración, pero no existía una narración. No, pues todavía no, pues. O sea, existían los cuentos, como decía el Carlos, y la historia al respecto de, pues, weón. Ahora mi duda es si la narración empieza con la época del romanticismo o de la época gótica o empieza antes. No, mucho antes. Piensa que de cierta forma todas las formas de mitología son relatos de terror. O no todas, pero al menos está implícito el relato de terror. Estamos hablando de como desde los inicios del hombre que existen Foley. Estamos haciendo Foley. Desde los inicios del hombre y de las culturas ya que dominaron la agricultura y la escritura, existen estos relatos fantásticos de criaturas que venían a explicar cosas que no entendíamos, ¿cachai? Los berserkers, ¿cachai? Los primeros hombres animales. Igual es curioso esa weá porque como que empieza empieza como de los países de las penínsulas como de Transilvania, es como Sí. cuático eso, porque a la larga esos mitos de los bosques o de algunas culturas como más nórdicas, habían ya mitos que tenían que ver con criaturas oscuras, como de que tenían que ver con magia negra y tenían que ver con peligros de esa índole. Claro, aunque en todo caso eso se debe un poco más a que está más investigado a que existiera antes. Porque en Latinoamérica también existen relatos orales de criaturas fantásticas. Uy, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre chacal. Tiene un nombre muy ¿Tiene nombre famoso. chacal? Chupacabra. No, pero El diablo. no. Puta. No me puedo acordar, voy a Voy a googlear. por favor. Pero había una necesidad de expresar ideas que no estaban en la realidad. Eso es lo que a lo que quería redondear con la idea que había dicho Seba. De que la idea
¿cachai? Pasó de ser el oso me mata a tenle miedo al oso, que es un concepto mucho más profundo. Y desde esa narrativa, ¿cachai? Desde esa evolución conceptual de el miedo, ahora tienes una palabra profunda, ¿cachai? Un concepto profundo respecto a lo que pasa cuando te enfrentas a un oso o cuando lo ves algo fuera de lo común. Y como que ya se empezó a hablar más de lo que iba a suceder, se empezó a hablar de la emoción o de la sensación que te producía el que sucediera. Entonces, y eso es algo mucho más complejo. Y eso derivó, por ejemplo, en las mitologías, ¿cachai? Venía ahí el Horus era un hombre halcón, ¿cachai? Que era, y pasó de ser el dios del aire antiguamente. ¿Por qué? Porque los buenos veían un halcón pasar y era el dios del aire, y pasó a ser el dios de la venganza. ¿Por qué? Porque hubo un relato que le dio historia a Horus. Lo mismo con Anubis, que eran los egipcios antiguos, veían a los chacales sacar los cadáveres de las tumbas, porque tenían hambre, y los buenos decían, lo hace por una razón. ¿Por qué? Porque existe un dios chacal que se lleva a los muertos, ¿cachai? Y que lo envía al más allá. Entonces, eso genera un relato fantástico. Y eso está desde los inicios de la humanidad. Es una de las... Es importante eso que comentáis, porque a la larga el terror como tal, o el miedo, o la figura del terror ha cambiado también con el transcurso y con la evolución cultural, po. Claro. Si te das cuenta, en la edad antigua, que son los referentes que hemos citado hasta ahora, son cosas que bueno, si me las contara y ahora me darían miedo. Pero ellos antes lo valoraban como dioses, ¿cachai? Entonces tenían una perspectiva diferente de lo que era el terror. Los diferentes viajes que se tenían por el infierno, por el Tánatos, o como sea, como quieran llamarlo, ¿cachai? En ese entonces era parte del ciclo natural de la vida y no era visto con miedo. En cambio ahora tú, bueno, igual te asustas un poco con saber que existen esos personajes. Es que a eso iba mi pregunta, pues parte de la weá, como la situación de darle un enfoque, no de mostrar la cuestión como una situación del cristianismo, de la religión católica, cuando... La bebida, por favor. Me acaban de pasar una mostaza. El cabrón tenía sed. No estoy con tantas ganas de mostaza. No entendí tu gesto, perdón. Oye, pero ¿cuándo parte esa weá? Con el cristianismo, como que de cierto modo yo siento que es porque soy un totalmente ignorante en la situación. Está bien ser ignorante. Gracias, Carlos. Está bien, pues si no es algo malo. Pero por lo mismo, a mí siempre me ha generado la sensación de no agarrís vuelo, sí. que el cristianismo ha limitado a través de sus bases, de sus leyes, de sus reglas, ha delimitado lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en ese sentido, siempre se me imaginó que a través de eso empezaron a situarse estas situaciones que para el mundo a lo mejor eran normales, a lo mejor como no, esto está mal, a lo mejor esto deberías temerle. No sé si es que es así. Efectivamente es así. Cuando se comenzó a patentar, por así decirlo, el cristianismo, lo que empezó a ocurrir durante la época media principalmente, que fue cuando ya la religión católica, porque era una religión específicamente la católica la que empezó a apoderarse y a emancipar, por así decirlo, las creencias politeístas que existían en ese entonces, y llevarla a una religión monoteísta, fue principalmente el catolicismo el que obligó a las personas a tener ciertos estándares de respeto, de temor hacia ciertas entidades que antiguamente eran consideradas como dioses. Claro. ¿Cachai? El mismo ejemplo se me olvidó cómo se llama el... ¿Val? No, Val no, el buen que en Hércules se le prende la cabeza. Hades, perdón. El mismo ejemplo de Hades pasó a llamarse el diablo con el transcurso y con El diablo. con la muerte. Con la sobreescritura de la religión actualmente que predominaba en ese entonces, y que fue esa transición casi inmediata, por así decirlo, de la época antigua a la época media, ¿cachai? Claro, bueno, por eso también era mi duda, porque claro, el cristianismo no es el catolicismo, que el catolicismo a la larga viene con toda esta época, la época del oscurantismo empieza con ellos. El oscurantismo parte como en el mucho 900. Después, sí, mucho después. Sí, pero porque la época media fue hasta el siglo V. Claro. Entonces de ahí en adelante ya tenía... Entonces, a la larga, cuando es catolicismo, ¿por qué hacemos esa distinción? Es porque a la larga el cristianismo es la religión pura, por la religión base, creyendo en el Mesías, creyendo como todas las religiones. Creen en Cristo, por eso se llama así. Como todas las religiones que son de base, como judaísmo, también creen en un Mesías particular, que sí.
Y el catolicismo ya viene con sus reglas un poco deformadas y un poco para su beneficio también, po. Claro. Entonces, como que el que tenía el poder del conocimiento, que también es un dato sobre el tema del terror, quien conoce, el que te puede contar la historia como es, po. Y a la larga estas historias se empezaron a contar como historias de terror. Ya, pero yéndonos ya a la literatura como tal. Y a la escritura que es el tema que nos acomete ahora. Claro. La época antigua dejó de tener, ¿cómo se llama esto? Simbología y jeroglífico, o como quieran llamarlo, hasta el siglo V. Cuando comenzó la época media, ya pudimos empezar a considerar la existencia de una escritura uniforme, que estaba constituida de palabras, y las palabras permitían hacer relatos. Claro. Entonces, junto con esto también salieron los trovadores, porque narraban historias en relación a cruzadas o participaciones heroicas de diferentes personajes a lo largo de toda la época media, y ya sean caballeros, hechiceros, curanderos, como sea. La cosa es que a contar de ese momento y de la instauración de la escritura como la conocemos ahora o muy similar, se comenzaron a desarrollar diferentes cuentos en un principio, o fábulas, que eran las que tenían esta concepción de por medio del miedo generar respeto sobre ciertos acontecimientos específicos. Claro. De hecho, sobre eso Stephen King dice: ¿por qué motivo van a sacarse de la nada cosas horribles cuando hay tanto horror real en el mundo? Y la respuesta parece ser que inventamos horrores para ayudar a hacer frente a los reales. Sirviéndonos de la portentosa imaginación humana, nos aferramos a esos mismos elementos que introducen discordia y destrucción a fin de convertirlos en herramientas de desmantelamiento de sí mismos. Es que eran, joven, ¿eh? También Me lo aprendí de memoria. sí, pero tenéis que pensar que hay un proceso de selección natural de por medio, ¿cachai? De que hay un fenómeno que lo trata de explicar el monomito con Joseph Campbell y el viajero, de que todas las culturas occidentales tienen los mismos mitos, ¿cachai? Y en el terror es muy parecido. Todas las culturas tienen al menos 3 criaturas que son universales o tienen un símil. El vampiro es universal. Todas las culturas tienen un vampiro, tienen un ser que absorbe la energía vital, enfermándote y transformándote en una criatura no muerta. El hombre lobo u hombre animal. Todas las culturas tienen al menos, o si no un hombre lobo, es un hombre puma. O el mismo el diablo, que se Claro, transforma, se transforma en el lobo. Y el dragón, que si bien en la cultura occidental es de carácter maligno, a diferencia del oriental, que es benigno, que es un dios. Que es símbolo de sabiduría, sí. Esto se explica un poco porque, uno, hasta como habéis dicho, Seba, hasta el siglo V, todo el relato, de ciertas formas, el relato mismo, estaba supeditado a la imaginación de quien lo contara. En cambio, los monjes empiezan a transcribir y empiezan a escribir el relato oral. Los monjes franciscanos, mucho antes que se inventara la impresión, lo escribían a mano. Entonces ellos se dan permiso de escribir la historia a su pinta. Y por eso estas historias... De hecho, eran los únicos que podían transcribir las palabras sagradas o el escrito sagrado. Claro, y lo traspasaban del griego, que era el idioma oficial de Constantinopla, antes que el romano, ¿sí? Antes que el latín, porque el latín era como el idioma del pueblo. Sí, claro. El griego era el idioma de la élite. Y ellos transformaban del griego al latín. Y después del latín se derivaron todas las lenguas anglosajonas. Y al final dieron los relatos que tenemos hoy día. Y esto es porque al final nuestros relatos pasaron por ese embudo, ¿cachai? Sí, po. Además, la gente se fue seleccionando respecto. O sea, fue sobreviviendo. Recordemos que antiguamente, no sé, el promedio de vida del ser humano era mucho mayor, po. No, pues era menor. O sea, perdón, era menor. Por eso, Era menor. ¿cuánto? 30 años. 30 años y ya estabas viejo, ya te iba a morir. Sí, ¿sí? Y esto era porque había más peligro, había más enfermedades y había más depredadores. ¿Cachai? El tema de, por ejemplo, ¿por qué le tenemos tanto a los lobos? Es porque el lobo era un competidor natural del ser humano durante la mayor parte de la humanidad. El lobo ha sido nuestro mayor competidor de nicho. Es como competíamos por el mismo lugar de la cadena alimenticia. Éramos depredadores, andábamos en manada, éramos inteligentes
Y ellos competían con el mono y en algunos lugares el lobo ganó, ¿cachai? Sobre todo en estas zonas que son más reverenciales a los lobos, como los celtas, Escocia, estaba Europa del Este, Rusia, ¿cachai? Rusia, pero Rusia del Este, Rusia como por el norte, Mongolia. Fueron zonas donde el lobo le ganó al humano, y el humano tuvo que llegar mucho después, y por eso estas culturas tuvieron esta idea de que sobrevivimos porque le ganamos al lobo, y por eso el lobo se transformó en este gran criatura maligna. Y obviamente los franciscanos transcribieron esa historia porque era lo que conocían siempre. Claro. Y es por eso que toda la literatura de terror a partir del siglo V, que como ya empezó como a escribirse un poco más la historia. Que la gente no crea que antes no se escribía. Si se escribía, pues bueno, si había muchos filósofos que ya venían de antes. Pero queremos hacer el hincapié en que en ese momento, en esa transcripción, la literatura de terror tuvo su auge y nació. ¿Sí? Además de que yo creo aquí van a haber muchos lingüistas o gente que estudia literatura muy, muy en desacuerdo. Aquí podríamos tener un debate duro. O tal vez no. Pero la literatura no fue ¿La literatura no fue literal? No fue literatura hasta que se expandió a una mayoría. Antes la escritura era una élite. Era algo que estaba tomada por... Pero como muchos áreas del arte. Claro, pero el pueblo llano no tenía acceso a la literatura, no tenía acceso, tenía solo acceso al relato oral. Entonces, la literatura como tal, como medio en que todos pueden participar o todos pueden disfrutar de una sola pieza artística, aparece más o menos después del siglo V, cuando empiezan a transcribir los libros, empiezan a escribir libros. Y también, por ejemplo, ya y entre esa transición entre empiezan a escribir, cuando empieza a llegar ya a la prole, a la gente común, como nosotros, que somos pobres. Claro. Y que la gente pobre en general no es la que no tenía acceso a la literatura. En esa época es cuando se empiezan a crear los cuentos. Y parte como recién como el inicio de la literatura de terror, el cuento. Como ya lo son, no sé, por los cuentos antiguos de los hermanos Grimm, que parten como cuentos de terror. Los cuentos de la cripta. Los hermanos Grimm hacían una pega muy parecida a la que hacía Violeta Parra, que eran curadores rescataban relatos orales y lo transcribían según lo que iban contando. Bueno, de hecho, no eran como los Grimm, no fueron los creadores de la Caperucita Roja. Ellos recorrieron, eran peregrinos. Exactamente, ellos sabían escribir y transcribieron la historia. Y se hicieron millonarios a costas de la demás gente que no sabía escribir. ¡Oh, Violeta Parra! No, grande Violeta Parra. Ya me retaron una vez por decir. ¿Quién está Dani? ¿Ah? No, mucha gente. Yo estudio en la Facultad de Artes Musicales, todo el mundo me retó. ¿Y me dijiste por un micrófono? Se robó las canciones. Bueno, pero ¿pagó por ella o no? Ya, pero hablemos del podcast, güey. Bueno, por lo mismo que nuestras historias de terror, porque ya vamos avanzando un poquito más rápido hacia lo que conocemos ya como el relato de terror universal. Por eso son tan parecidas. Y sabes que nunca encontré el hombre coyote, weón. Puta, salía de Anubis nomás. ¿Cómo? Me estoy mintiendo. Salía solamente Anubis. No, entonces pone hombre. Puta. ¿Estás preguntando por un dios egipcio? No, es mexicano. Mexicano. Chucha. Es azteca, inca o maya. No me acuerdo pero es muy conocido. Había una carta mito de ese. Puta, bueno, eso ¿no es Chuar? No. ¡Nahual! ¡Nahual! ¡Chito madre! ¡Sublime! Nahual, eso. El Nahual o Nahuel. Una de las dos era un hombre coyote. Pero que era como el Berserker, o como el Wendigo. Claro, que tenía como una piel y todo. Y era una divinidad, pero igual te pillaba mal parado y cagabas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estáis mal parado? ¿Te lo ponía? Estáis curahuilla así andando y te pillaban el Nahual y cagabas. Y te lo ponía. Y te lo ponía, po. Oye, si el Nahual el coquete. Bueno, las culturas antiguas eran súper así. Eran súper, te lo pillaban y te lo ponían de verdad, weón. Sí, como imagínate, en la antigua Grecia todos te lo ponían, po. Sí, es verdad. Oye, eso te interrumpíamos súper bien. Ya, bueno. Íbamos en la literatura ya universal de que por qué es tan parecida. ¿Por qué nos enfocamos tanto en ciertos relatos, ¿cachai? Como vampiros, muertos vivientes, hombres lobos. Y lo que estamos tratando de hacer era explicar cómo la evolución humana llevó a que fueron estos tropos
los que dominaran nuestra percepción humana sobre el terror. ¿Cachai? Claro. Hay una cultura evolutiva que es demasiado grande para ignorarla, está en nuestros genes. Fuimos seleccionados para sobrevivir a raíz de eso. Y fue una Y es- transición cuática. Exacto. Fue una transición Entonces, muy cuática. Po. pasamos por los cuentos. Estábamos en los cuentos más viejos. Empezaron como a masificarse. No me acuerdo. Yo tengo una confusión muy cuática con los años, pero creo que esto ya no es. Pasamos al antes de Cristo, así como un año antes de Cristo, a como al 1500 ya. una Claro, wea pues, así. la evolución literaria tuvo una transición desde antes de Cristo a después de Cristo igual. Claro, ¿Cachai? porque. Bueno, y hasta que se inventó la imprenta, po, en Hasta que se inventó 1400 y tanto. Sí, 1400 y tanto. Que fue muy cercano a cuando se descubrió Eso fue América. el Renacimiento ya, pues. Sí, po. Fue el Renacimiento europeo. Y con el Renacimiento vino este deseo de los intelectuales de mirar al pasado y decir, era grandioso el pasado. Entonces Es como- volvieron estos mitos antiguos Ujú. y volvió el tropo de los monstruos griegos, del monstruo transilvano, y ahí empezó nuestra lectura favorita, ¿sí? Que es ya llegando a la lectura clásica de terror. Estamos hablando de Mary Shelley y Frankenstein, Bram Stoker, Drácula, que ya es moderno. Es moderno, ¿cachai? Pero fueron en ese entonces que se intentó recuperar o crear un género literario más preciso de terror. Exacto. Que tuviera contenido de terror, personajes de terror y un trasfondo y un universo dramático de terror. De hecho, Claro. como para seguir, como si que a alguien le interesa de repente, buscar algo que tenga que ver como ya con la historia, porque si bien nosotros vamos a saltarnos hartas cosas y no somos tampoco tan eruditos en todo eso, sabemos varias cosas. Somos expertos. Somos expertos. Pero Hay cosas que se nos pasan, que somos curados. Entonces hay un libro que se llama Historia Natural de los Cuentos de Miedo, que es una obra del psiquiatra y ensayista Rafael López, que es considerado como el primer estudio sistemático sobre la literatura de terror. Y ahí de hecho pone una de las frases que empieza con un ensayo que es el cuento de terror y el instinto de la muerte. Y es que es lo mismo que hablamos, porque a la Claro. larga De la muerte. las tribus se movían si es que era necesario porque existía este instinto de terror y todo. Me mandó un condoro. ¿Qué pasó? Que yo mencioné a Frankenstein y Drácula, Sí, pero antes venía Edgar Allan Poe. sí, pues bastante. ¿O no? ¿No Sí, tan po. antes? Sí. Es como... No, pero no es contemporáneo. Déjame, William. Sí, pues bien antes. Harto antes. Sí, googlealo por favor, que estoy súper curado. Estoy súper confundido con la fecha. Yo mientras relleno. Por mientras Voy a rellena, contar un o sea, chiste. Era un vampiro. No, mentira, no se me ocurre que. No, mira. Bueno, no, pero independiente. Vayamos por Edgar Allan Poe, que fue Del 809 de Edgar Allan Poe. ya mucho antes. Po. Si el Drácula es como del 900, es de 1957. No, 1897, 57. Una cosa. Oye, ando malísimo con la Sí, fecha. anda disparado la Es fecha. del 50 y algo, sí. Ya, bueno. Edgar Allan Poe. De hecho, Mary Shelley nace, fue hecha de muerte es los 51. Puta. Nada, mucho antes ya estaba Edgar Allan Poe. Bueno, 49 muere. Edgar Allan Poe fue yo creo que el primero que transformó el género de terror en algo sumamente rentable. Como que cautivó al mundo con esta idea de asustarse. Antes existieron muchos autores que quisieron jugar con el terror, y ya hablamos de los Grimm, ya hablamos de los cuentos, ya hablamos de las fábulas. Ujú. Que la fábula te intentaba asustar. Era una de las principales. Claro, pero la fábula te asustaba con el fin de educarte. Po. Claro, de como que tuvierais cuidado, no hablar con extraños, ¿cachai? Claro. No aceptar manzanas de viejas feas, ¿cachai? Era, Sí, po. era un mundo duro, po, weón. Y Edgar Allan Poe logró tomar todo eso y transformarlo en un negocio. De hecho, Drácula- Más que un negocio, en una tendencia, ¿cachai? Drácula Sí. de Bram Stoker se publica en el 1897. Cacha, ¿viste? Tenía confundido con el 57, pero ahí está el cerebro todavía funciona, pues compadre. El cerebro Bueno, de y lo papel. que ¿eh? decías tú, bueno, un poco para aclarar, igual vamos a hablar de esta sección, de la parte narrativa como libros como tal.
como una situación importante, pero no nos vamos a centrar solamente No, en eso. porque es mucho. Claro, po. Porque mucho. tenemos que llegar a la parte final y aparte para no chamullarnos tanto. Vamos a chamullar, pero no No, tanto. mira, así que hay gente que la gente que estudia literatura le puede dar una repasada mucho más grande a esto, pero al final nuestras pertinencias tienen que ver con el cómic y el manga. Entonces yo creo que más que con o los libros más modernos. Pero Ya, es importante lo que hemos señalar a hablado dónde hasta ahora, llegamos. lo que hemos hablado hasta ahora de ¿cómo se llama esto? De manga, o sea, de literatura como tal, no parcha y no abarca nada lo que tiene que ver con la cultura oriental en lo que respecta al terror, pues, weón. No, Nada, Es una po, evolución weón. totalmente distinta a la que tuvo el Tenemos terror que hacer- japonés, ¿cachai? Tenemos que hacer como dos pro- podcasts, entonces Claro, ese fue el referente, este fue el referente occidental para que las personas que viven en el occidente, como todos nosotros, tengan una clara conciencia de por qué chucha vieron Drácula cuando chico, cómo conocen a Frankenstein, por qué Claro. motivo es tan importante y lo conocen de tan pequeño, o sea, ¿por qué nacieron sabiendo claro, esta weá? ¿por qué nacieron sabiendo esta weá? En cambio, ¿por qué no nacieron perdón, sabiendo de los Yurei, que son mitos que están para el lado del oriente, weón? Y de hecho como que para Oriente como que las criaturas mágicas o fantásticas son súper terroríficas para nosotros, pero para ellos es como, sí, son Sí. dioses que están ahí, Claro. somos muy raros, somos Bueno, chinos. Edgar Allan Poe crea el relato corto, el cuento de terror, esta idea de... Corto. El rey del chiste corto. Hay que ir a ver la película. ¡No me distraigan! ¡No me distraigan! Estoy hablando de Edgar Allan Poe. Ya, sorry. Y... Pero parte como poesía, su sí, pues su tenía... historia. Pero toda su literatura es un poco poética. O sea, su relato de narración, su parte de narración es súper alegórica. De hecho, como que los diálogos incluso son bastante alegóricos. El famoso cuento del cuervo es una poesía, es una poesía relatada. Que desde ahí nace el tema de los poetas malditos también, po, que eran todos estos poetas que caen con El su cliché. arte, el cliché, que caen con su arte. Bueno, este weón muere de alcohólico en una plaza solo sentado en una silla. En una Claro. banca. Oye, qué buen libro, weón. Bueno, lo vamos a escribir. Bueno, a raíz de... Bueno, ¿qué experiencias tienen ustedes con Edgar Allan Poe? ¿Cuál es su libro, su cuento favorito? El corazón delator. Es bueno, el corazón le da Es todo, súper bueno. weón. Es que pasa que a mí me pasa con Corazón Delator, que creo que todos nos podemos volver el protagonista. Que de cierto modo es el protagonista, a la larga el corazón es el protagonista, pero, Sí, pues. pero la persona que se empieza a enloquecer por este sonido, después de que asesina a... ¿Era su abuelo? ¿Su papá? No, pues era su... ¿Vecino? No me acuerdo. Bueno, la cosa es que cuando termina de asesinar a esta Asesina a persona- alguien. asesina a alguien que le molestaba mucho, po, y que esta obsesión te sigue molestando, te sigue carcomiendo, y que ya tú no sabías, está tan bien escrito que en la narración tú no sabías si el tipo se volvió loco o de verdad lo está escuchando, o de Sí, verdad así como que la muerte lo está hueveando, ¿cachai? Yo creo que la gran gracia de Edgar Allan Poe era esa, que su manera de escribir no era... Él no trataba de expresarte horror o terror a través del susto o a través del suspenso, sino que te lo generaba llevándote mucho al cuestionamiento de repente moral. Como que jugaba mucho con tu mente en ese ¿Qué sentido. hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Claro, ¿cómo te sentías tú? Entonces siento que, y también el Edgar Allan Poe en ese sentido se vuelve como parte mucho del romanticismo gótico, cuando ya empieza a hablarte de estos de sentimientos, pues, de sentimientos que son súper naturales y que te lo extrapola a una situación extrema donde es como, bueno, lo que decís tú, ¿qué hubieras hecho tú? Entonces, Claro. el Gran Alpo termina haciendo eso. Además de Edgar Allan Poe, bueno, mi cuento favorito de Edgar Allan Poe es La Muerte Roja. Sí, bueno. Y con ese cuento, bueno, no con ese cuento, pero ese cuento es un súper buen ejemplo de una de las bases de todo el terror que después pasó a las películas, pasó a las series, pasó a los cómics, a los mangas, a todos lados. Que el elemento fantástico o el elemento que te tiene que dar terror es una alegoría a un problema, del mundo real. ¿Sí? Hay para hacer terror, necesitas hacer una metáfora hacia algo que realmente es terror. ¿Cachai? En el caso de La Muerte Roja, que era el miedo de la élite de los pobres. ¿Cachai? Este miedo a que los pobres se iban a entrar en su guarida sellada y lo iban a matar a todos
Era un miedo súper latente, Sí. porque estaban las revoluciones, Sí. ¿cachai? Ya venían de la Revolución Francesa. Y que aparte en esa época también se daba mucho, bueno, siempre se dio mucho, a excepción de ahora, que la gente no hablaba mucho de lo que pasaba, entonces había mucha No. cosa oculta. Y bueno, un dato freak, Doré, que es el pintor que todos conocen por obras súper... Loquillas. Sí, pero como súper relacionadas a... como casi grabado, muy sangriento, muy demonios, dibujaba muchos demonios, dibujó algunas cosas con relación a Edgar Allan Poe, como inspirado en Edgar Allan Poe. Claro. No, ya. Ese era el punchline. Sí, Era que era un estaba dato. inspirado en Edgar Allan Poe. Tenés que aplaudir, Bravo. El mío es el Rey Peste. ¿Cuál era el Rey Peste? La de dos marinos que llegan a una especie de embarcación, o sea, como de puerto, y se bajan del puerto por estar súper pobres y se van a un bar a tomar. Y en el bar, cuando se van a tomar, se empiezan a invadir por la peste y se tienen que esconder y se esconden en una funeraria. Sí, Es me súper acuerdo, corto el cuento, sí, es bueno, muy pero es súper bueno ese cuento. Sí, me acuerdo. Porque- Es que todos son buenos. En verdad, decir que un cuento de Edgar Allan A Poe mí es me bueno es gusta una mucho tontera. ese cuento, uno de los que más me gusta, de hecho. Bueno, yo creo que con Edgar Allan Poe nace la literatura. Bueno, no sé si nace, pero como que se masifica la Como que está literatura. el pic, como que ya llega, Claro. tú decís ya. en ¿Cómo verdad, decís tú? Pues lo comercializó. sí. Claro, y inspiró a muchos a hacer este estilo de literatura, porque es el terror es una metáfora fantástica a algo real. Y eso es lo que inspiró a Mary Shelley. Ahora ya como nos podemos meter con Mary Shelley y Bram Stoker. O sea, que pasa igual que Mary Shelley era como estaba en otro lado. Poe es americano, ¿no? Sí, pues es americano, estadounidense. Mary Shelley como está al lado de Europa, y a la larga son como igual de épocas similares, pero no sé, en desfase de 20 años de repente. Pero claramente en ese tiempo corrían las historias muy lentas, ¿no? ¿Cachai? Y Sí. cuando ya llega Mary Shelley, y ya en el caso de Bram Stoker sí llega después, que llega todas estas inspiraciones, llega esa cuestión que en la época de Mary Shelley, cuando crea Frankenstein, es como el romanticismo, porque ya su esposo... Sí, escribía, súper todos inspirado escribían. por... De hecho, el título de Frankenstein, el real es Frankenstein y entre paréntesis, o el moderno Prometeo. Sí. Como que ese es el título oficial. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hizo Mary Shelley fue hacer una alegoría a Prometeo como nos dio el fuego de la vida y se mandó a cambiar. Doctor Frankenstein le da el rayo de la vida a su criatura y se manda a cambiar, ¿cachai? Creando el mal. Esa es la alegoría, de que tú cuando le dais, tenés que hacerte responsable a lo que le dais poder. ¿Cachai? Hay una alegoría en Frankenstein que funciona a muchos niveles, desde los delincuentes, ¿cachai? Desde como los asesinos, de que al final somos nosotros los que los creamos. Nosotros creamos las condiciones para que ellos nazcan y dejen la cagada. Bueno, Mary Shelley de hecho, como para... se pensaba que escribía ciencia ficción en esa Sí, po. época, que ella perteneció si bien al movimiento del romanticismo británico o como del gótico británico. En el caso de Poe correspondía al romanticismo gótico estadounidense. Entonces en esa época, y punto para el pico, que los buenos se fueron a carretear. Como así como, puta, Eran vamos estos de vacaciones. carretes súper como de gente inglesa, así Sí, como, pero ¡ulala! para mí me lo imagino actualmente. Weón, vamos a carretear a la playa, weón, va a estar filete, weón, el clima, y llegan allá y hay tormenta, encerrados toda la noche. ¡Qué ¿Qué quilombo! hacemos, weón? Escribe una novela pal pico, terrible buena, y que hasta el día de hoy se lee. Tiene- Así, corta, tengo mucho tiempo. Ojalá que carreteáramos así algún día, weón. No, Sería la raja, la weón. zorra, weón. Bueno, Bueno, tenía mucho tiempo en ese tiempo. Mary Shelley se crea además, fue una de las primeras que como que metió esta weá de la inmersión que hoy día está tan de moda en los libros, porque tú el Drácula, Frankenstein lo leí desde primera persona, pues, estáis leyendo las cartas. Ah, sí, po. Es una recopilación de las cartas que finalmente encuentra el marinero que pilla a la criatura con el cuerpo de Frankenstein Bueno, de en hecho, el hay una norte. introducción en algunos libros súper larga, como reimaginándose esa situación, po. Sí. La del marinero. ¿Qué pasó? ¿Qué es un silencio? Baila, weón, y baila, dale, baila, weón. Si la gente me viera, ¿no? Estoy desnudo en este momento. Pero con una máscara. Bueno, de hecho, el esposo de Mary Shelley, que como no me acuerdo cómo se llamaba,
También en esa Jonathan época, Shelley. No se llama así. No, claramente no. Ya, Felipe Cheli. Felipe Chelín se llamaba. Chelines. Se llamaba Percy Bysshe Shelley. ¿Viste que era de Shelley, no? Lord Uy. Percy, ¿no? ¿No era él? Lord Shelley, ¿no? ¿No era él? Sí, tiene que haber sido Don Shelley. Pues sí, antes todas las mujeres tomaban el apellido del marido. Bueno, él, de hecho, como que no se llevaban tan bien, pues. Como que la relación entre ellos era como muy de admiración. Como entre ellos. Como que cuando... Eso es un dato O sea, raro. no tiraban. No dirá. Estáis diciendo que no tiraban. No, pero... ¿Qué les pareció Frankenstein? Po? Estamos hablando de Frankenstein. Les El puedo ser libro. sincero yo, ¿no? Sí. Nunca he leído Nunca Frankenstein. lo he leído. conchetum. Por eso es que la gente no vio cuando yo te pegué la mirada de te toca Sí, hablar a yo ti no y sabía qué quedaste hablar, así yo no leí iluminado, Frankenstein. como ciervo Lo conozco, weón, en lo la conozco calle. solamente, sí. pero nunca leí, no conozco la verdadera historia. O sea, sé que el weón revivió. Pero Frankenstein, no. Frankenstein nunca, es una alegoría a cómo tú creas tus propios problemas. De eso se trata. De hecho, Mary Shelley estaba en esta tormenta de mierda y todos empiezan a hacer un relato de terror. Y Mary Shelley había leído cómo con electricidad hacían tiritar a las cucarachas, a unos bichitos. No, ni siquiera cucarachas, eran como una bizcacha, así, no sé cómo, no sé, las bizcachas. Las Bizcacha. bizcachas. Unos No, ratones. Weón, esa es una ciudad entera, Sí weón, un sé, pueblo. no, En la Florida, las Big son unos bichos que tienen como 4 patas. Son Vinchuca. vinchucas, eso. Las bizcachas, weón. Y, weón, Las vinchucas. le pusieron Eso era lo que electricidad a la estaban ventana. poniéndole electricidad y con eso se inspira para crear Frankenstein. Es que en esa época, de hecho, están haciendo hartas pruebas científicas sobre el tema de los pulsos. Sí, pues la electricidad estaba biológicos. muy de moda. Pues. Sí, pues de hecho, cuando incluso antes de la gente steampunk que pinta sus cosas de dorado y se viste de manera Ulala. ulala, antes de eso existía la cuestión que tenía que ver más con la electricidad, pues, que ese era el motor de lo que es todo Sí, en el futuro. La gente que visualizaba el futuro veía todo eléctrico, pero- Todo iba a ser eléctrico. y no estamos lejos, pues. Entonces, claro, Mary Shelley toma Pero nos esa- falta la ropa ulala. nos falta la ropa, nada. Mary Shelley en ese tiempo empezó cuando escribió eso. Yo me leí Frankenstein, me demoré en leerlo porque soy súper malo leyendo, pero me interesan mucho los personajes. Entonces cuando tú decís, ya voy a leer Frankenstein, ponte tú a alguien que nunca ha cachado Frankenstein, pensáis que vaya a leer sobre la criatura, pero al leí sobre Frankenstein, pues Frankenstein Sí, es pues, el el doctor, doctor. y la criatura es la criatura, no tiene nombre. Entonces, ¿En serio? En serio. No, pues, es Acá la hay que dar criatura. vuelta todo, weón. Sí, pues, ¿Viste? weón. No sabía nada, sí, no sabía nada. Se llama la criatura. Se llama la Se llama la criatura. criatura, le dice la Las criatura. cartas todo. le dicen la criatura. O en algunas películas le llaman el monstruo, pero no es la criatura. Claro, y toda la narración de las cartas te muestran al doctor Frankenstein como un maraco. O sea, el weón. O sea. ¿Qué? No ¿Qué? un maraco. Luis Zamudio, weón. ¿Qué? No, como un huevo muy penca, po, sí. Sí, Ah. Como un huevo muy como- cobarde. Ah, ya. Muy cobarde Sí. a tratar de enfrentarse a su creación. Sí, po, es que el Sí. weón crea la weá. Y es como. Ya, pues la hice. Y después se da cuenta que la cuestión es como un humano grande, adulto, hecho de partes humanas de muerto. Y que necesita más, porque necesita empezar a conocer, empieza a leer. Es una criatura súper torpe. Y Frankenstein, el doctor, empieza a arrancarse de eso, po, empieza a evitarlo, po, y empieza a tratar súper mal a la criatura, po, ¿cachai? Y la criatura no pidió nacer, po, entre comillas. ¿Cachai? Entonces, Sí, po. para la época, Mary Shelley había hecho una weá súper rupturista, po, ¿cachai? Porque en la época nunca te hubiera cuestionado así como, bueno, deben hacer alguien, la weá, no sé, po, del aborto, la weá del evitar un nacimiento, o la weá del ser padre, o incluso por otro lado, los avances de la ciencia, po, ¿cachai? Es como cuando fue la cuestión de la oveja Dolly, po, que se multiplicó, Claro. Oh, weón. ¿cachai? Es como la Weón. misma weá, po. Que hubieron miles de buenos que estaban así Pal pico, así como espantados bueno, con la weá de Dolly. futuro, po. weón, vamos a hacer la guerra a los clones. Sí, po. Entonces, en esa época para Mary Shelley también era una situación súper parecida. Po. Si bien no fue perseguida y nada, y todos encontraban. Pero imagínate, vivir en esa época, era una mente macabra. Po. Así, ¿cómo se te imagina esta weá? Así como, ¿qué hubiera pasado? Entonces, Puta, No se fole. escuchó, weón. para esa época tenía
que ser así. Bueno, para mí cuando lo leí y sí, lo terminé a duras penas por lo que les comentaba, me gustó. Pero me pareció súper triste. Yo esperaba leer una weá con muy gore, así. Muy gore, así mucha muy acción. con las películas. Y es súper emo la weá. Es súper así como. Me terminé cuestionando la vida. Así como, bueno, ¿qué estoy haciendo? Es el pilar de la literatura gótica. Bueno, lo mismo pasó con Drácula. Drácula es una historia muy alegórica también, que era este miedo a los extranjeros. Que hay miedo a la extravagancia, miedo a la libertad, que estaba muy en boga en esos días porque en eso estaba la idea del despertar sexual como algo normalizado, sobre todo en Europa. Y obviamente la clase conservadora, y con despertar sexual era como las mujeres están usando escote, ¿cachai? Sí, po. Las mujeres están mostrando algo de pechuga, están mostrando las tobillas. algo Es que de aparte tobillo. era como que lo mostraban en plena época victoriana, donde la sexualidad estaba mega. Era muy reprimida. Mega así, y estaba mega estaba explotándose al máximo, ¿cachai? Sí, pues sí. Entonces, Pero era reprimida, como era mal visto hablar de la sexualidad, pero estaban todos vueltos locos tirando. Sí. Siempre fue así. aparte, y lo que aparte cuando era irlandés, Bram Stoker, bueno, para los combos, Bueno, para sí, tomar. era un pendenciero. Y crea este libro muy alegórico a que en realidad las clases altas siempre han sido unos pervertidos privados. Siempre son unos hipócritas que esconden detrás de un rostro amable y noble las peores monstruosidades, ¿cachai? Bueno, ¿Qué es Drácula? ¿Qué es Drácula? bueno, y aparte él se vio influenciado por, lo leí, un húngaro que se llamaba Arminius Bamberi, no sé si se pronuncian así. Bomberini. Bamberi. Como es italiano, po, Arminio, weón. húngaro, po, weón. Y que él empezó a hablar de Vlad Draculea, de Vlad Tepes o Draculpo, ¿cachai? Muy inspirado Bueno. también en el pasado. ¿cachai? Sí, pues, bueno, la de hecho, tradición transilvana. Sí, pues, de hecho, Bram Stoker no inventó tampoco el mito del vampirismo o Drácula, que claramente viene antes con el tema de la sucubo, de los incubos, Claro. como un tema un poco más básico. En realidad lo que hizo Bram Stoker era como estaba en los círculos de alquimia, en sectas paganas, y fue uno de los fundadores de la Hermandad del Alba Dorada, que de la Hermandad del Alba Dorada después salió Crowley, Aleister Crowley, que fue uno de los líderes del Alba Dorada. Y ¿Pero después, qué es el Alba Dorada? el Alba Dorada era como una reunión de magos, ¿cachai? Era como gente que Era bueno que juntaban a jugar rol. sí, antes de Fireball. que existiera el rol, eran estos como viejos que adoraban la cultura egipcia, adoraban Ya. la cultura hermética, eso. Era Círculo Dorado del Alba. No, bueno, Una buena con algo hermético del Alba Dorada. Ya. Y se reunían a recopilar historias fantásticas, medias satánicas, medias paganas, que no estuvieran dentro de los cánones católicos. Era como un grupo súper contracultural, súper contrahegemónico. Y Bram Stoker lo que hace es reunir varias características del vampiro universal y como que toma las más interesantes. Por ejemplo, si bien el vampiro, él toma Transilvania, porque en Transilvania el mito del vampiro era muy fuerte. Sí. O sea, la gente rural de Transilvania le tenía mucho miedo a los vampiros. Y Y él aparte- en sus viajes vio que como que, era como de verdad que no podías salir en la noche o te iba a pillar un vampiro. Es que aparte Transilvania no es tampoco, es un pueblo nomás. Sí, pues, no Pueblo es una terrible gran chico, ciudad, no es un país. No, po. Y un pueblo donde no, claro, como decís tú, no hay ciudad, entonces Una provincia. para ellos todo era lo que hablamos en un inicio, pues todo tenía que ver con miedo, con evitar cosas, pues. Sí, pues. Y en esa época había mucho el tema de la brujería, y que a la larga un vampiro no es, si bien se relaciona con lo animal por el lado de los demonios, es súper por el lado de la magia negra, tiene que ver mucho con la brujería, porque a la larga un vampiro no es totalmente animal, ¿cachai? Claro. No solamente se dedica a beber sangre, sino que también tiene relaciones con el ocultismo, con rituales
no católicos. Claro. Bueno, la cuestión es que el vampiro de Transilvania, nada que ver con el vampiro que conocemos, pues el vampiro de Transilvania es, primero es como un zombie. Básicamente es un zombie que te chupa la energía vital y que después se transforma en No. Primero se transforma en un hombre lobo. Y el hombre lobo al morir se transforma en un vampiro. O sea, Es una weá muy rara. un lobo. No, un hombre lobo. Ya. O sea, es un weón que se transforma en un lobo. Y ese weón cuando muere se transforma en un vampiro. Ya. Es una weá muy rara, pero es el mito real rumano. Y el vampiro como... Pero lo que le llamó la atención a Bram Stoker fue Vlad Tepes, que fue este weón que empalaba gente y un héroe el héroe romano que detuvo a los otomanos. Pero por lo que yo cachaba, el Stoker se había inspirado en una novela que era de Alemania, que era que se llamaba algo del el extraño visitante, una wea así, ¿o no? Es muy probable porque estaban todos inspirados con el Claro, y expresionismo. Y el extraño visitante, déjame. No, perdón, el extraño misterioso. Y el extraño misterioso tenía que ver directamente con vampiros como tal, pero este era más relacionado con una enfermedad que estaba acogiendo a la hija de un conde. Entonces, la duda que tenía era de en qué momento este vampiro como tal se empezó a transformar en el vampiro que nosotros conocemos actualmente. O sea, el vampiro literario que nosotros conocemos actualmente es un vampiro encachado, es un vampiro Sí, con capa, que es picado gótico, es ¿cachai? poderoso. Y es poderoso. Es que yo creo que ahí se toma parte... No sigan hablando nomás. sí. Parte en un momento Eso es para nosotros. el tema del vampirismo, como la duda que tenés tú, parte con el Strigoi, que a la larga el Strigoi en la zona romana es un Es brujo. un brujo, sí. Entonces, cuando ya después evoluciona el otro, es como el tema, yo creo, de la violencia, como la suma del le llaman cuando el vampiro seduce a la muerte. A la larga, el vampiro no es que sea inmortal, sino que está condenado a vivir eternamente muerto en la muerte, ¿cachai? Yo creo que ahí como que empieza el lado romántico, que empiezan a transformar el vampirismo en dejar de ser una cuestión así como tan terrible a un lado como del sufrimiento eterno y debo ver tu sangre y bla bla bla. Drácula es muy bonito ese libro. Como hay que saber leerlo, hay De Bram que... Stoker. Sí, po. Es que de hecho Es un poco más, es mucho más duro de cualquier interpretación fílmica. El libro es un poco más duro, es más directo, tiene un final más triste. Pero sí tiene esta cuestión del romance, pero no el romance como algo empalagoso, sino que como esta idea de que el romance es una forma de vampirismo. Como al final tú le estás dando tu vida a otra persona y esta persona la consume. Y estáis condenado a sufrir y tú querís sufrir. Sí, ¿Cachai? Tú querís estar en ese estado de entre vida y muerte. ¿Cachai? Eso es lo interesante del libro. ¿Pero de qué trata? Así, Drácula. Para un resumen. Drácula es la historia de un conde, el conde Drácula, que se va a vivir desde Transilvania hasta Inglaterra por razones desconocidas, que la vais viendo después en el libro, que era dominar o sea, reencontrarse con su amor perdido, que era Mina Harker. Pero es solo un principio, ¿no? Pero no es tan... yo sé que mucha gente ha visto las películas y sabe que así. No es tan como las películas. El libro es mucho más directo. Drácula es mucho más malo. Y una figura mucho más... ¿cómo explicarlo? Es más siniestra, o sea, es más sufrida. El weón está destinado a sufrir así. O sea, no es como algo que... Finalmente, él puede morir, pero no quiere morir. Y por eso prefiere estar en este estado de no muerte antes de ser un... de pasar a la otra vida. De letargo. Claro. Pero, ¿cachai? Que como que en general los simbolismos del terror en esta época, y haciendo un resumen de lo que hemos hablado, después ya cuando empieza el romanticismo desde Poe hasta ahora que estamos hablando de Bram Stoker, que ha sido un resumen súper medio traspiés, pero se entiende para dónde vamos. A la larga, si te das cuenta, los simbolismos han cambiado caleta, que ahora se aprecia mucho más. Y por eso también se transforman en novelas y en una narrativa mucho más atractiva, como a través que más que sea un cuento o una fábula, termina siendo esta narración
que te habla de lo que están sintiendo los personajes, qué es lo que le están pasando, que por qué aún así uno sigue leyendo y que a la larga, claro, no te dan un miedo tétrico, pero tú decís, te hacen cuestionarte psicológicamente, te hacen cuestionarte como persona, si tú haréis lo mismo, si es que qué tan terrible sea el terror. Entonces volvemos un poco a lo que habíamos hablado en un momento, de que el terror te hace conectarte con tu psiquis más basal, po, que es yo quiero sentirme mal a veces, o yo quiero enfrentarme a estas situaciones de incomodidad, po. Y de hecho lo que planteé de Bram Stoker, como que ya ahí ya está muy marcado el romanticismo, y en esa época lo que corresponde a la leyenda por eso es muy seductor también el personaje, Sí, que a la larga Vlad Tepes parte queriendo transformarse en vampiro, molesto con Dios, molesto con la Vlad Drácula. Vlad Tepe, Vlad Drácula. el príncipe. El príncipe de Rumania. El real. Sí, Dracul termina teniendo este odio y este rechazo hacia lo que corresponde, que debería ser el catolicismo o la religión, y a cambio del amor, que a la larga Sí. es como yo puedo estar cerca del amor eterno. Entonces es súper contradictorio de cierto modo el horror en ese sentido, porque es como me estás hablando de amor y yo quiero asustarte, pero no es la parte tradicional. Es que también es un poco de lo que la semana pasada hablábamos cuando describían Silent Hill como esta historia que hablaba mucho sobre el sexo y la muerte. ¿Cachai? Que el sexo es una forma de morir, ¿cachai? Como es la vida que avanza hacia la muerte. Es un rollo súper profundo, pero que es súper viejo y que tiene como una de sus raíces de Drácula, ¿cachai? Que es esta idea de que tú finalmente amar, ¿cachai? En el sentido de tener sexo o hacer el amor es una manera de entregarle tu vida a otra persona y quedar ahí como atrapado en este vínculo humano que te va a llevar a la muerte, ¿cachai? Que es una forma romantizada de ver la muerte, y es tanto trágica como hermosa. Es el romanticismo gótico más clásico que podía encontrar. ¿Y de ahí a qué avanzamos? Avancemos al tiro a los cómics porque nos queda como 15 minutos. ¿En serio? Son las 9:10, weón. Weón. Ya, entonces Yo digo que hagamos una. Igual está conciso el. ya, pero espérate, Lovecraft. podcast. Weón, no Ya podemos cagamos. No, es que no podemos seguir ni Lovecraft ni Stephen King, po, weón. Bueno, pero Caga. marquemos lo que es la literatura moderna, po. Ya, bueno, sí, pasemos a la literatura moderna nomás porque. ¿Pero cuánto llevamos? No, ya una hora. No, pero si llegaron a cierta hora. Ya. La literatura moderna, como resumiendo lo mismo que habíamos pasado, nos marca con Lovecraft, y ya, moderno es Stephen King. Claro. Y en Lovecraft, ¿por qué es tan importante? Porque a la larga, si bien este weón se quería desmarcar eternamente de Edgar Allan Poe, y yo creo que lo logra, termina generando su propia mitología. Que ya acá el tipo ya no te presenta a los dioses tradicionales, no te presenta a los dioses que en algún momento tienen un final feliz, sino te presenta a dioses más antiguos que los dioses. Te presenta a dioses que estuvieron cuando se creó el universo, dioses que están dispuestos a hacerte pasar mal, dioses que están dispuestos a hacerte sufrir. Entonces, cuando tú te imagináis un tipo de dios así, tú decís, weón, no quiero vivir en este mundo. Se fue toda la cresta, weón. Una criatura tan imponente, tan poderosa, que bueno, y eso se llamó el horror cósmico. De eso exactamente horror cósmico lo de Lovecraft. Entonces, cuando ya creáis horror cósmico, lo más importante yo creo que es la mitología de Lovecraftiana, que bueno, hasta el día de hoy que es lo más conocido es Tulu, pero lo más importante pasa a ser el Necronomicon, que es este libro que reúne toda la escritura. De hecho, bueno, con Cthulhu, que es el ejemplo, Lovecraft te escribe: tú no podéis pronunciar su nombre porque tú no soy tan. Tu garganta, tu cuerda no está hecha para pronunciarlo. O sea, tú no eres digno de pronunciar el nombre. Entonces, con eso ya te deja
De cierto Deja modo, muerto. te deja al pico. Entonces, de cierto modo, tu manera, y tú decís, ya, tú ahí te ponías a pensar, ¿cómo yo me acerco a un personaje o a una criatura que es tan ajena a mí? Y a la larga, Lovecraft lo hace de una manera súper inteligente al momento de generarte toda una mitología alrededor y que tiene que ver con día a día. Que parte ya con el Necronomicon, donde existe este árabe loco, donde se lo come una criatura invisible, a vista y paciencia de todos, por haber leído el Necronomicon, por haberlo abierto. Entonces es una especie de caja de Pandora que te lleva a todas estas aventuras y toda esta mitología creada por Lovecraft en distintos libros, desde el horror de Dunwich a otro tipo de libros. Y con Lovecraft, puta, se empezaron a crear ya al día de hoy juegos, videojuegos, juegos de mesa, y bueno, el mismo ¿cómo se llama la película que vimos? La de la criatura que se transforma que puede optar la forma de todo. Es super Lovecraftiana. The Thing. Que también es super Lovecraftiana de cierto modo. Sí, sí, absolutamente. Entonces, Lovecraft te crea otro mundo, te crea un monstruo que tú no conocías, un miedo que tú no conocías. Esa es la weá, te crea un miedo que no solo no puedes conocer, no puedes comprender, pues. Supone que Tulu, no solo no puedes pronunciarlo, sino que no puedes comprender su dimensión. No puedes comprender lo grande y poderoso y superior a ti que es como una fuerza natural más allá de la Tierra. Bueno, Tulu no tanto, pero ¿cómo? ¿Cómo se llama? Yormodot, algo así se llama. Hay una weá que es como brutal, que es como que se alimenta de del sufrimiento de universal. De hecho, Cthulhu no es de los dioses antiguos. Es un poderosos. pelele, No es de los más weón. poderosos para nada, es un pollo así. Sí, po. Sí, weón, es terrenal, po, weón. Que no me escuche. ¿Ah? Que no me escuche. Te va a matar. Que no me escuche Cthulhu. No, si no entiendo lo que sí. No, entonces darle esa vuelta al terror desde algo que conocido al pensar cómo describo lo desconocido, cómo describo lo que te hace daño solo con verlo. Es un pensamiento enfermo. muy enfermo, pero Una persona, de hecho, Lovecraft yo creo que es un pensamiento de una persona que solamente puede ser vestido de como niña sin Sí, querer po, weón. serlo y dándose cuenta por su papá. fue liberado, po. Yog-Sothoth se llama. Yog-Sothoth, ese. El dios. Bueno, y este tipo, es que yo encuentro que es palpico, porque a la larga te acerca a este tipo de criatura. Bueno, él inventó a Dagon, que es esta criatura que es eterna, que lo inventó a los reptilianos, que todos conocen Claro. gracias a Salfate, el drogadicto. Ya no, weón, ya está fome sal. Entonces Salfate, vuelve a la coca, porfa. Entonces son criaturas de un espacio desconocido. Bueno, y claramente Giger se ha inspirado en muchas de esas Sí, cosas, bueno. ¿cachai? Lovecraft Que eso definió es lo que- todo el terror de ahora. Como de una u otra forma, en todos los medios, esta idea de lo desconocido y de presentarte algo sin mostrártelo fue algo que creó Lovecraft antes que- del cine. Es que claro, por ejemplo, en un principio era el tema del terror a través de las criaturas visibles, que eran esta criatura de Frankenstein, Drácula, zombies, que tenían que ver más con la naturaleza, tenían que ver con los miedos referentes ya incluso a las religiones y a las creencias que tenían que ver con la brujería. Pero Lovecraft se va a la mierda, así como que se va así como, weón, Bueno. piensa lejos, piensa en el espacio. Fuera de la caja. Sí, muy fuera de la caja. O sea, ¿qué vaya a decir? Lo que pasa es que, como decían ustedes, efectivamente Lovecraft tiene que ver ya con un terror que está fuera de tu alcance. Es un terror que efectivamente cualquier persona, porque bueno, hay muchas personas que podrían decir, ya, pero Drácula no me va a dar miedo. Pero Lovecraft es un terror que apela mucho más que a lo plausible, que a lo presencial, que a lo directo. Es algo que tiene que ver directamente con tus más profundas emociones y con la percepción de enfrentarte a algo que todavía va a seguir siendo desconocido para siempre para ti, ¿cachai? El miedo total. O sea, po. a mí, por ejemplo, yo cuando empecé a leer Lovecraft, cuando empecé a leer los cuentos de Lovecraft, lo otro que noté también es que te lo va contando como por niveles. Que te empiezan a narrar historias que vienen de la capa más baja del humano simple, mortal y corriente, hasta que empezás a transcurrir y a trascender a dioses, weón, que tú jamás te vayas a imaginar que existen dentro de la literatura, Que son cuáticos. ¿cachai? Por ejemplo, cuando hablaron de Azathoth, de poner un dios que es más poderoso que yo dije, weón, ¿qué mierda estoy leyendo, loco? ¿Qué weón este weón es terrible brígido? Cuando hablan del Ilognak, creo que se llama, que el que es guatoncito y que no tiene ojo.
Sí. que se alimenta de la avaricia, de los deseos profundos del ser humano. Decía, weón, ¿cómo este weón tuvo tanta cabeza para crear tantas cosas así? Yo siempre he relacionado Lovecraft con lo que hace Marvel, por ejemplo. Mira, es súper tonto lo que voy a decir, ¿cachai? ¿Cómo? Pero en Marvel existen los dioses cabrones que son como Thor, ¿cachai? Que son superhéroes bacanes, que son dioses. Sí. Pero también tienen los dioses terrenales, como Luke Cage, como Daredevil, que son más debajo. Entonces la jerarquía de monstruos que crea Lovecraft es una jerarquía muy similar a la que empezó a adquirir Marvel ahora, ¿cachai? Que tenéis los dioses más penca, que tenéis los súbditos que siguen siendo temerosos, pero que existen dioses que inclusive bajo la misma literatura de Lovecraft aún no están despiertos. O sea, el guante crea un universo tan real, entre comillas, hice comillas para los que no la vean, que tú a la larga te empezás a cuestionar si efectivamente lo que él está escribiendo puede literalmente existir o no, ¿cachai? Sí, Es que a la larga también te empezó, bueno, y relacionándolo con Marvel o en general con el cómic, te crea un paralelo en planos que son desconocidos para ti. Po. Tú antes no te cuestionabas, existía el plano terrenal, existía el plano de dioses, pero Lovecraft te crea un plano paralelo, un plano así como, no sé, como en el caso, claro, lo que decía Marvel, Seba, ¿cómo se llama este mono que es un ojo como con tentáculos que es verde? Bueno, ese personaje. Eche tu madre, me mataste. Y lo otro es que también es cuático porque Lovecraft en su época no era para nada conocido. Po. Escribía en una revista que se llamaba Weird Tales y era conocido Sí. por los buenos que les gustaba el horror y el terror. Y después con el tiempo recién se hizo conocido. Po. O sea, este buen murió, yo creo que siendo medianamente conocido, no era famoso. No, no era se hizo famoso millonario. como ahora. No, para nada. Que ahora es parte de la cultura popular. Y a raíz de eso también han salido miles de historias que tienen relación con criaturas mucho más poco cercanas, pues, ¿cachai? En el sentido de que no son criaturas que tengan relación con animal o que tienen relación con lo que decía Seba, pues con emociones, como con sentimientos, con sensaciones O sea, igual raras. está Jig. ¿Cómo? Y Jig, el dios de la serpiente. Y lo hizo Lovecraft. ¿Jig? Sí, Jig. ¿Y cuál es? ¿Dónde está la El serpiente? dios de la serpiente. Sí, Entonces, pues, está pero no relacionado con sé, por animales. los reptilianos también, claramente son Sí, po. reptiles, pues, pero me refiero a que aún así tú decís, ¿de dónde mierda salen? Así como que no son porque sea un mito de si te portáis mal va a venir los reptilianos, pues, o sea, vienen de, Ay, weón. vienen de otro universo. ¿Te imaginas? ¿cachai? Y después de eso, claramente Stephen King agarra mucho de la mitología Lovecraftiana y la adapta a cosas, vuelve a llevarlo a algo más actual. Sí, de hecho Stephen King lo que hace es tomar toda esta mitología del terror y transformarse en una máquina de producir libros. Como si el Juan es enfermo, es ahueonado la cantidad de libros que saca por año, Sí. como 2 o 3. Una tontera, Pero bueno, escribe súper bien. Sí, Pasa con King que el tipo es muy... es como muy lento de repente. Como que cuando tú leí, por ejemplo, si tú leís primero, el primer libro que te leyeras fuera It, porque sabéis que está el payaso y la weá. Si tú leí el libro, no va a ser lo mismo que te en la lleváis película. la media para decepción. nada, no, Para el po, pico, así. Y es raro ahí, tú, weón. Sí, es súper raro. Si vieron a la cabra chica, o sea, tiene una orgía con la cabra chica, Sí, weón. po. ¿Quién Bueno, culiado en qué estáis pensando, weón? Es que de hecho, bueno, y si tú volvías a Lovecraft como escribía Lovecraft, y lo podéis comparar con el resto de la escritura, Lovecraft era súper descriptivo. Y un libro Sí. chico se te Que hacía llegaba a larguísimo. aburrir, weón. Sí. A mí, de verdad, esa weá me Sí, aburría. Lovecraft es bien aburrido. Sí, O sea, es tiene muy harto aburrido. weas que son Es muy... bueno. Bueno, o sea, tenía un montón de historias que crear aparte de sus creaciones, ¿cachai? Pero la literatura es tan pajera, weón. Tenéis la promesa de promesa. que va a ser bueno. Claro. Cuando empezáis a leerlo es como, oh, la weá, y de Entonces- repente se empieza a poner Y ahí tú también interesante. puedes hacer la separación con el resto de los maestros del horror que de la escritura. O sea, Poe claramente era, si bien era romántico y usaba palabras de repente a lo mejor rebuscadas para uno que actualmente habla del poto y la teta sin necesidad de buscar un sinónimo. Lovecraft es demasiado descriptivo, ni siquiera te pone palabras, ni siquiera te adorna, sino que de verdad es demasiado descriptivo. Y en el caso de King, termina siendo un escritor que lo hace de una manera como que te está huellando, así como que es como... King le pone palabra a tu cerebro. Como Sí. que no dices, no se preocupa en describirte la weá. Como que Sí. te dice, esto es un bicho espacial. Y te deja, y como que ahí, Sí. y ya dale, así, imagínatelo vos y yo te llevo. Y tú te lo imagináis sin adjetivos más adelante, como que te lo imagináis así como por las acciones que realiza el terror en Claro. sus libros. Como que a la larga, si bien Stephen King te escribe, como lo decía Carlos, ya te dice, esto está ocurriendo,
y después todo el resto del viaje que así leyendo el libro es a través de su, no de su descripción, es a través de lo que sucede. Entonces, esa es una gran diferencia entre Lovecraft y Stephen King, por ahí que lo citan, que Lovecraft es más adjetivo y Stephen King es más acción. Entonces Sí, Lovecraft, mientras se preocupa de describir todo un entorno, Stephen King se va directamente a lo que ocurre con cada acción. Stephen King ya te está sacando unos camiones así, Sí, weón, que están dejando la parlantes, cagada. Sí, po, weón. weón. pero no por eso, es cuático, porque no por eso Stephen King termina siendo como simplón tampoco, po. No, para nada, Es po. muy Lo que buen pasa es que escritor, po. Lo que pasa es que Stephen King tiene como no sé si es la costumbre, pero tiene hartos libros que son como pero cuando todos esos libros son una preparación para el libro bueno, ¿cachai? Children of the Corn, It, son preparaciones que te dejan peque para la niebla, ¿cachai? Que la niebla es una weá fantástica, una weá extraordinaria y que te deja para adentro, ¿cachai? Por este mismo de hacerte jugar con lo desconocido, con lo que no estáis viendo y que es peligroso. Pero- No sé, pues. Puta, me quedé corto. El con- Resplandor, pero eso- el otro también. El Resplandor. Sí, El Resplandor. Ese estaba buscando. Pero eso es con los libros antiguos de King, porque en todo caso los libros nuevos, desde el 90 en adelante, ya son libros que no dejan de ser malos por obedecer a otro, ¿cachai? No, pues. ¿Cachai? O sea, No. por ejemplo, Cell y Revival son libros buenísimos y que son totalmente independientes y que funcionan bueno igual. Po. Sí, pues, pero salieron con. Salió Cell, salió Revival y no hubo 5 libros entre medio, pues, ¿cachai? No, pues, o sea... Entre It y La Niebla Sí, fueron pero como es que 4 ahí, libros. ¿cuántos pues, salieron? Ahí salió, creo que salió, no, pues, ¿cuándo salió 1408, la 1408? Es que aparte, puta, It salió el 86, Carrie el Déjame 70, buscar cuánto salió. Carrie el 1408. 74, El Resplandor el 77 y ya ahí te pegáis un salto a Hasta la el- muerte, Misery. Misery 87. O sea, es que casi todos los años durante el 80 Stephen King sacaba libros y ya después empezó a pegar saltos durante el 2000 de, no sé, 5 años. No sé si era porque está Ah, Sí, no, bo. salió el 99, estoy probando. Entonces, pero Stephen King, lo que sí es importante en el sentido, al igual que Lovecraft como terror actual, es que durante la época empezaron claramente a salir más tipos de novelas, y tipos de novelas que no eran tan consumidas como el terror. El terror se dejó de consumir en muchos grados, claramente ya no era la época del romanticismo, no era todo terrible, queréis ver weas entretenidas, queréis leer libros basura que fueran digeribles. Entonces, en el momento cuando Stephen King se recalca tanto, a pesar de que termina siendo muchas veces, estoy inventando, pero termina siendo casi bestseller de repente, para que no me... Es bestseller. Es po, partido, weón. pues, entonces- Pero esa es la gracia de Stephen King. Stephen King te sabe presentar historias que son entretenidas, que son de terror pero entretenidas. No son tan profundas. Y cuando son profundas, te hablan más de King que de cualquier otra cosa. Sí. Como que King es muy de poner sus traumas Sí. y sus problemas hacia los demás. Misery es una novela autobiográfica, pues, ¿cachai? Como muy... que él o El Resplandor, Sí. tú sabes que Stephen King odia la versión de Kubrick. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque dice que es como decía, Kubrick no entendió nunca lo que yo traté de hacer con El Resplandor, que era mostrar cómo el alcohol destruye a una persona. Que ese era el verdadero terror del Resplandor. Que era el weón frente al alcoholismo se iba volviendo loco. Y Kubrick se dio una vuelta Y Kubrick dijo, pongamos a Jack Nicholson, si ese culiado está loco, y todo el mundo le tiene miedo a Jack Nicholson, po, weón. El weón de repente El Resplandor se trata de Jack Nicholson. sí, y le puso un oso chupando la tula y un río de sangre, y era como que la gente se hizo caca por eso, po. Pero en la novela original no tiene todo el enfoque, todo el enfoque está en otro lado, que está en lo terrible que es el alcoholismo. O sea, al final, como que Que el real monstruo. que era el real monstruo de por qué el weón está haciendo un peligro a su familia. Y ese es un verdadero ejemplo de por qué Stephen King termina siendo importante. Y vuelvo para atrás cada cierto rato. Lovecraft termina creándote este universo que tiene que ver va más allá de la religión, una weá que nunca te había imaginado. Y Stephen King te vuelve a la tierra, pero ya te empieza a hablar de los miedos más actuales. Po. Ya son pasados los 80, Sí. donde el terror era las drogas, el terror era la política, el terror y Sí, tiene po. que ver con eso, pero no te lo transforma literal. Yo creo que esa es la gran gracia de Stephen King, que no es literal en el momento de hablarte de un horror o de una muestra de
de miedo de algo, sino que termina siendo una weá muy social. Entonces Sí, creo que por eso pega todavía a Stephen King, porque hasta el día de hoy siguen siendo temas de contingencia. Puta, no sé, en realidad yo ahí como que igual discrepo un poco porque yo a Stephen King lo considero muy, muy literal. De hecho, iba a decir también que entre Cell y Revival, que fue el último cuento de terror que sacó, porque después sacó unas novelas policiales. Bueno, está escribiendo novelas policiales Sí, ahora. sí, está en Está otra. terrible loco, Está weón. viejito, weón. Está viejito. ya Weón, hay que sacó escribir. Maximum Overdrive. Ese es un libro Bueno, de unos camiones que estaban en el mundo. El Finder Keepers y una novela totalmente policial. Lo que quería decir es que entre Cell y Revival sacó muchos cuentos buenísimos, weón. Sacó el Under the Dawn, por ejemplo, sacó el Sí. Tour, sacó esta guay que es una fecha, espérate, la tenía anotada porque siempre se me olvida el nombre del libro, pero es muy bueno, el 11-22-63, que es de viaje en el tiempo. ¿Y el de Kennedy? Igual, sí. Y Spoiler. creo que la cagamos. Y Bueno, es del 82. lo que quería decir es que Stephen King tiene, para mí, en mi parecer, o sea, es una percepción totalmente personal, de que el bueno es muy literal. O sea, en Cell, el gatillante, el trigger que ocasiona todo el Trigger. terror es el teléfono, Sí, po. ¿cachai? Y no lo camufla en nada, o sea, dice, bueno, el teléfono despierta un virus y ese virus va a dejar la caga. Sí, pues, pero que lo que voy yo es que Es que no, yo no niego que no sea literal al momento de escribir, pero me refiero a que su objetivo más profundo terminan siendo cosas del día a día. O sea, el tema del virus es una weá que tú veís, son miedos actuales que tienen que ver con enfermedades, con el mundo como está actualmente. ¿Cell de qué año, Eso sí. eh? Cell es del... puta, no me acuerdo. espérate. Pero fue para la crisis Del del 2006. 2000, po. 2006. Sí. Ah, no, pues fue mucho después. Sí, No, ¿El ya 2006 estaba fue? con- Sí, No, vale, mucho 2006. después, mucho después. pero lo que a mí me gusta así de Stephen King es que novela que escriba o cuento que escriba no te defrauda. Sí. O sea, en el sentido de El que peor de sus cuentos sigue siendo sigue un siendo buen bueno. O sea, tú vayas a leer algo de terror y lo vayas a leer. Mira, el último libro que he leído, porque no he leído las weas de policiales de este weón. A mí no me gusta Stephen King como autor. Me gustan las novelas de terror que escribe, ¿cachai? Y ahora me gané el odio de todo el mundo. No, pero- entendí. Pero No, sí, porque- bueno, nos ganamos el odio hace rato, que dijimos que It es como la tula, así como que... Pero sí es Dije el mala Resplandor, It, que es como la weón. tula. El po. Resplandor. No, el Resplandor a mí me gusta, pero It de verdad es mala, po, weón. Tiene un Y de final de la mala, raja, weón. sí, sí, pero es, el final es la raja. es buena porque está Tim Curry. Sí, es lo único bueno que tiene esa Pero es película. Además, mala, como el hoyo. El libro es malo, weón. ¿El libro también? Sí, es que Stephen King... Es lento, súper lento. El lento, es que esa weá tiene Stephen King. Te hace historias muy la rajas con un final como el pico, o te hace historias muy como el pico, pero con un final la raja. Bueno, esa es la raja. Sí. En Cell, la historia es la zorra, pero termina como la Pero weá. ¿por qué entonces Stephen King termina siendo como el papi del terror actualmente? Weón, es por cosa de que veáis el histórico literario que tiene ese weón, la bibliografía de ese weón son más de 50 libros. Lo que pasa es que esa es la Es weá, un po. genio Es un literal. genio. Es lo un que decía genio el literario. Nacho. O sea, ¿Te acordáis cuando vino Nacho Duarte y dijo, bueno, Stephen King sale para su patio, esa es cortó la largo weá. y escribió Necesitas un un, cuento? un guión, eso. Hacete un guión para una película y vos Listo. sale al patio y tiene una weá lista. Así Es un buen ya. escritor, Es todo el todo que está el pensando día, en po, weón, escritura. es Sí, seco, po, ¿cachai? Pero, bueno, de hecho, lo último que ha hecho ha sido La Torre Oscura, y que se llevó un cómic. Ah, de verdad. No, bien. si no alcanza. No, ni demos ese golazo porque No era- masticamos mucho, weón. Aquí nos estaríamos una hora y más, mínimo más, po, weón, o media hora. Pero la Torre Oscura igual fue hace rato ya. pero No, los pero cómics era una están- saga larga. Ah, el cómic está ahora. Sí. Chivo. Ah, perdón. De hecho, va a salir la película. ¿En Va a serio? ser la película Sí, con Idris Elba. Están todos vueltos todos así como en tragedia porque el protagonista, Es menos negro que... el cabo, que la- King lo describió como el weón menos negro de la vida y le pusieron negro. Po. Pero está bien, po. Sí. Lo bacán que tiene ese weón es que historia que cuente, historia que tú sabes que en algún momento va a quedar la caga. Aunque sea lo más emocionante del mundo, aunque sea la más la novela de acción por excelencia quizás dentro de los cuentos de este weón de Stephen King, en algún momento se va a dar vuelta, se va a convertir en una novela de terror. En Claro. algún momento, y tú vas a saber que eso viene, y la forma en la que él conecta los hechos es lo que... En la zorra. Es la zorra, weón. ¿Cuál es su libro favorito de King? Muchos. ¿Para ir cerrando? Este weón, muchos. Ya, pero juégatela con uno. Puta, weón. Gabriel, para que él se piense. Es que a ver, encuentro Carrie es súper distinto a la película. Oye, paréntesis, la carrera ahora es... La película nueva es como la tula. Mala, weón. Lo vamos a hablar la próxima. Sí. La próxima semana sí. De hecho hay uno que me gustó mucho y que es por lo que decís tú, porque está hecho si que tú querís introducir a un adolescente o incluso a un niño a la literatura de terror. Es uno de Hombres Lobos, pero no me acuerdo cómo El se ciclo del llama. hombre lobo. El Mi ciclo del libro hombre favorito de Stephen King. Bueno, es súper bueno. Es simple Porque y es bueno. es cortito pero rico. Es que tiene. Ya, yo voy a porque yo voy a decir que ese es mi libro favorito. Ya, y- dale.
Finish him. Ese libro tiene la gracia de que el hombre lobo ataca una vez por mes y tú lees lo que estáis leyendo es el ataque por mes. O sea, Entonces, cada, muy cada entretenido. luna rellena. Cada capítulo es una luna llena, parte en febrero, En un mismo o pueblo. sea, parte en enero, febrero, marzo y toda la wea. Así y es espectacular, po, Y weón. una de las cosas es más- cortito, no tiene empedrado, no es como esta weá de ya démosle la vuelta, no. El hombre lobo es el hombre lobo clásico, Sí. los ataques son clásicos y los ataques son cuáticos porque no los podía evitar, weón. Son como que están No, todos vueltos locos por Y la lo weá. bacán de ese libro, y por qué lo digo, como digo, yo soy bien flojo para leer y estoy haciendo el esfuerzo de verdad para leer más. Porque Léete, porque por me favor. gustan las historias, pues, pero por un tema de, yo creo que de costumbre, no sé. La cosa es que cuando yo leí ese libro, la gracia es que, claro, Stephen King es muy ingenioso. Porque se ingenia de mostrarte, claro, cada ciclo, tú puedes imaginarte que el hombre lobo, claro, son, no sé, 12 historias, ponte tú, donde el hombre lobo ataca 12 veces igual y no, a la larga te describe todo un contexto distinto porque cada mes es distinto y va avanzando durante el año y va avanzando en lo que son épocas del año, Sí, de weón. invierno hasta primavera o partiendo el otoño hasta el invierno, entonces tú decís ya van sucediendo situaciones en un mismo pueblo, no te habla más, no te da más descripciones, entonces a la larga te mantiene en un cierto suspenso. Y también tiene situaciones graciosas. De hecho, en uno de los capítulos describe a una señora que estaba viendo, no creo que no era la tele, pero estaba en una situación Eso es caliente. donde sí estaba súper caliente. Porque se imagina que este weón viene una especie de animal a culiar con ella y era así como, oh, sí, vos dale, y termina un hombre lobo que se la come. Pues, weón. Entonces, Weón, es la zorra. bueno, sí. súper entretenido. Yo creo que eso es como que un buen camino si queréis mostrarle a tu hijo historia de terror. Bueno, podéis leer eso y Sí, es cortito y bacán. Antes de meterse como en los It, Sí. que tienen weas muy densas de repente, más que densas son como, por ejemplo, It, yo llegué a la parte en donde, spoiler, como que todos tienen sexo con la niña, y como dije, no, que esta wea, y dejé de leer, pues, weón, si era demasiado acuático, así como, sobre todo para la edad que lo estaba leyendo, era como, no, qué wea, así se fue toda la mierda, así, y era como justo antes que enfrentaran al eso, pues, weón, entonces era como, no. Eso. Al eso. Así está traducido en el, Sí, po. el libro. De hecho, en España es eso. Sí, yo tenía versión española. ¿Cuál es tu libro favorito, Seba? Oye, antes de decirlo, decir para todos los fanáticos de Stephen King que están escuchando que probablemente nos vayan a echar la chuchada de, weón, ¿por qué no mencionaron a Cuyo, weón? ¿Por qué no mencionaron a Skeleton Crew? Puta, A Christine, weón. es que, A Pet Sematary. Bueno, hay Pet muchos Sematary libros. también es bueno. Oh, También es buena, po, De weón. hecho, está en un cómic de Animal Man, están inspirados en una de las escenas de Pet Sematary. ¿Sí? Súper bueno, sí. Quiero decir con esto que weón, hay muchos libros de Stephen King, pero estamos recurriendo a lo más popular, por así decirlo, para hacer el podcast lo más digerible para las personas que no cachan, po, weón. sí, Para que tengan un mínimo de referencia. O sea, sabemos que Stephen King, ya dejé la cagada de nuevo. Oye, Silent qué Hill. gol. Sabemos que efectivamente este loco tiene muchas historias, muchas novelas también que no hemos mencionado, pero tranquilo. No, sí, además de que cada uno de los temas que hemos tocado hasta ahora en el podcast dan Le para hemos un pincelado, podcast sí, entero. weón, es verdad esa weá. O sea, Como estamos- que y nos un acabamos de, libro da un podcast entero. y, Sí. lo teníamos pensado para más cosas. Sí. Entonces yo creo que vamos cerrando Sí. y dejemos Bueno, ¿y mi cuento favorito, weón? Ah, de veras. Oye, No, cuento vamos dedicado, cerrando. vamos a... No, yo digo que vamos cerrando y que dejemos lo que cómics y manga para dejemos ese para el DLC. Porque ambos Sí, está merecen un tratamiento más de. Sí, no, Oye, vamos. digamos la wea rápida porque. Sí, ¿Sabes eso qué? es verdad. Incluso creo que más adelante vamos a ahondar, yo creo que sobre temáticas que a lo mejor que ya no son noticias, que ya no son moda, pero que son de súper interés ahondar en ellas, ya sea por autor o de repente por obra. Yo creo que eso Sí, igual sería bueno. A lo mejor más adelante vamos a hacer vamos a ahondar en Stephen King o en el cómic de terror o a lo mejor en otras cosas, porque claramente el tiempo no da para... Piensa que en Mortis y. ¿Cuál era la que vaya? La que tenían los como círculos en la cabeza ese manga.
Junjito. Sujito Lo de Junjito, sí. o Monster ya Sí. tenía un podcast entero. Sí, po. Sí, ¿Cachai? Yo bueno, creo que No. deberíamos hacer un especial de Junjito o de. O el no sé si dice cómic, Junji dejemos, tampoco. en algún momento Sí. grabemos el DLC del, Sí, hay que hacerlo. hay del que cómic y hacerlo, sí. manga de terror. ¿Sabes que yo creo que en noviembre debería seguirse? Nada. No, es que van a haber temáticas que tenemos que hablar en noviembre, pero vamos a hacer. Ya, yo creo pero que por eso, yo prefiero que vamos cerrando Lo hacemos en Valdivia. para que cerremos el. También, po. Sí, pues lo podemos hacer en Valdivia. A la Dani le gusta harto el manga. Ya, po. Mm. Para que. Ya lo buscaré el vayamos- cómic, Pero que sea, diga su Sí, gracias. libro favorito de Stephen King. En ninguno, gracias. No me gusta No, Stephen Me King. carga Stephen King. O sea, a mí me gusta mucho Insomnia, pero no es mi libro favorito, porque mi libro favorito es una novela homónima de Stephen King, que es 1408, Se llama Stephen King. que se llama Stephen Eso King, iba a que es una autobiografía de Stephen King, donde cuenta cómo corría poto pelado con una máscara cuando Qué era chico. miedo. No, bueno, Yo imagino 1408, Stephen King haciendo esa wea. 1408 es una novela homónima que trata de un escritor que es súper escéptico, es un investigador más que nada que es súper escéptico y no cree en las cosas paranormales, y lo invitan a una habitación de un hotel, que es la habitación 1408, que supuestamente está embrujada y han muerto muchas personas ahí adentro. Sí, vi esa película. No la Sí, vi. tiene película también, tiene También película tiene también. película con Sí, John tiene Cusack y Samuel L. Jackson. Sí, la cosa es que la película tiene un final caca. Sí. Porque en la novela es el final de verdad. Bueno, y en el transcurso del libro, en el transcurso de la novela, este escritor se empieza a dar cuenta de que efectivamente pasan cosas extrañas, pero él todo el tiempo estuvo convencido de que nunca pasaron. Para él nunca existieron. Entonces es un conflicto interior entre lo que es verdad y lo que es mentira para este personaje principal. Y al mismo tiempo la lucha que él tiene por así decirlo, por encontrar consuelo tras la muerte de su hija. Que tiene una hija que se murió. Obvio. Entonces, bueno, había que aclararlo. Es una novela. No había que aclararlo. Había quedado súper claro con el consuelo de su hija. ¿Y qué sabe No, si- que la hija era flight. Sí, y se sintió muy mal. Entonces es una novela que es corta, que es expedita y que para cualquier fanático del terror que no conozca a Stephen King, sería bueno que comenzara con esa, porque es súper liviana, es digerible y entendible, ¿cachai? Que vuelva Me la gusta novela mucho. corta, weón. O sea, Sí, todo, weón, todo es muy está, buena. todo está en mínimo 500 páginas. ¿Qué está pasando? ¿Qué creen que tengo todo el día para leer? Pobre Gabriel, Que weón, mira- vuelva la, mira Gabriel, weón, que weón. vuelva la Yo no- novela corta, Yo no leo weón. ni la weá del champú, weón. Voy a estar Y leyendo voy a sus estar leyendo novelas, esas weón. weas de Juego de Tronos que tienen como 2000 páginas. ¿Qué weá? Que No. vuelva Stephen King, weón. Tan terrible loco, weón. Ya. Cerramos. Cerremos. pues. Recomendaciones, sí. saludos, todo eso. Recordad que hay un concurso de Pokémon Súper Sun de and terror. Moon, que es terrorífico el concurso. Con los memes que están mandando. Oye, no repitan los memes, cabros. Cabro, sí, meme repetido, meme que quedó afuera. vamos Lo a- dijo- No, mira. Vamos a tratar de hacer una investigación. Pero si el meme lo vemos como. Espérate, la idea es que postearan memes originales. Que si No, ellos que hicieran mostraran los memes de su Pokémon favorito. Claro, pero igual échenle la revisada porque se han repetido. Hay uno que yo lo tenía en mis favoritos, así en mi corazón, y ya Se está repite, 7 sí. veces. Entonces ya no, po, ¿cómo? Era gracioso. ¿Cachai? No, po, Era un entonces, momazo. Jueguen, no, el Y momazo se lo, tiene que eso lo ser dice Carlos, preciso, experto po. en memes. Po, weón. Yo soy, claro, un meme lord. así. Meme lord de nivel gold. Yo todavía tengo mi favorito y no se ha repetido, ¿Sí? weón. Bien. Sí, yo creo que- Eso, tenemos un concurso. Va a venir un concurso próximamente con Obscura Creaciones. Búsquenlos en Facebook. Va a estar bueno ese concurso. Es probable que la próxima sesión, no prometo nada, pero es probable que venga el papi de la escultura y de Obscura, Don Diegos, Y el concurso Don tiene que ver con Diegos. Game of Thrones. con Game of Thrones. Sí. El hombre más hermoso De la, de la historia. la nariz más hermosa de toda la galaxia. Es Que un dijo hombre que le muy mandáramos bello. un saludo a Le la vamos chica sacar Mireia. fotos. Sí, dijo que mandamos a una chica Mireia. No sé quién chucha es la chica Mireia, pero le mando saludos. Grande chica Eh, Mireia. escúchenos por Radio Región 16, ¿estamos bien? ¿Estoy bien diciendo eso? o no? Tengo que Sí, decirlo sí, cierre. sí. La última No, vez. o no, pues si estamos en las recomendaciones. Ah, ya, pues, recomendaciones. ¿viste? Casi. Ya De no- literatura. Porque ya, no hemos puta, tocado No sé leer, weón. cómics y mangas. Pues. Ya. Ya, no, igual tírate un cómic y un manga. ¿Un cómic o un manga? Si queréis, pues si igual estaba planeado, pero. Ya. Tú primero, yo. Ya. déjame saber qué- Yo, mi recomendación en libros va a ser un clásico que es una obra media dramatúrgica que es Fausto, del autor Goethe, que es un autor alemán. Goethe se escribe, ¿no? Claro, Goethe. Goethe se escribe, búscalo en Google. ¿Tú cachai que
Jode es considerado el hombre más inteligente de todos los tiempos. Lo arruiné todo. Y lo acabáis de bajar un WhatsApp. El hombre más El inteligente hombre que escribió- versus yo, weón. Ya, Gode. Si se escribe Goethe. Es un escritor muy prolífero, tiene muchos poemas, pero se le conoce por su obra más famosa es Fausto. Es una obra cúlmine del terror un poco expresionista, que es la historia de un hombre, un doctor joven, que le vende su alma al diablo. El diablo. A un diablo. Por la mierda. Por la de la wea. A un diablo, a Mefistófeles. Y a cambio de tener todo el conocimiento del mundo. Es un muy buen libro. Plantea cosas muy interesantes. Y tiene un final secreto. Un final que no fue publicado, que es el final original de Gode, porque al final la idea de Fausto es que el weón tenía tanto conocimiento que vence al diablo y rechaza a Dios. Se transforma a sí mismo. Porque él era la idea del expresionismo de como sacudir, pues, ¿cachai? Y el final original de Fausto busca un poco sacudirte así como con todo. Pues, el weón era como brutal. Así. Pero le censuraron ese final y optaron por un final en donde Fausto tiene que... Este libro es viejo, no me hueven con los spoilers. Es un que tiene que lidiar con los pecados de haber vendido el alma al diablo, por lo cual termina siendo muy terrorífico. Entonces es un muy buen libro y merece la pena verlo. Y en cómics les recomiendo leer el cómic de Malditos, de CB Comics, que saldrá este 31 de octubre. Todavía no sé si va a salir en cómic entero o lo voy a lanzar por partes, porque Grande he tenido formato Felipe Camiroaga, Exodia. formato Hans Pozo, porque he tenido muchos problemas para poder editarlo más que nada. Así que, pero va a salir el 31 de octubre, sí o sí sale algo. Está en la primera página, fijo. Así que esté esperando ahí. Salen los créditos. La primera viñeta. CP Comics, aunque haya una sola viñeta, CP Comics va a lanzar Malditos este 31 de octubre, así que léalo. Sí, espérate. Tú, Seba, querés... No, ninguna recomendación. Esa recomendación. Yo no No, tengo- pues, weón, yo tengo una recomendación, pues, weón. recomendación. El Diablo. Recomiendo, no sé. Ya, dale. Ya, dale. Puta, voy a tirar un hashtag culiado y no Agárralo. quiero caer en eso, weón. Agárralo, dale. Ya mira, la mitad oscura de Dark Half de Stephen King también. Que weón, sentimos No que lo hablamos muy poco de ese loco, de verdad, me da lata. Weón, yo soy muy fanático de ese Hagamos weón. una especial. Soy muy fanático de Stephen King. Ya la cosa es que Van a haber más podcasts. Dark Half es un libro que sacó Stephen King el año 89 y que narra la historia de un escritor alcohólico. Yo estoy seguro de que este weón se ocupaba como autorreferente. Era un escritor alcohólico que por estas casualidades de la vida se ve en la obligación de ir a un funeral de un personaje X que estaba siendo velado, que es un personaje que se llama Stark. Este personaje, sin embargo, al tiempo emerge como una entidad oscura que empieza a cometer muchos asesinatos en el pueblo donde este tipo vive, donde este escritor vive. Y empieza a matar gente con el único fin de encontrar a este escritor, porque él considera que el culpable de su asesinato fue este escritor. Al mismo tiempo, el escritor empieza a tener pesadillas en las que personajes de otros libros de Stephen King comienzan a hacerle visita y a hacerle entender de que de alguna forma Stark, que es esta entidad, y él comparten un vínculo mayor. Y en ese momento ese escritor se da cuenta de que él y Stark, que es esta ente, son la misma persona, no son la misma persona, pero están conectados mentalmente, y él empieza a ver lo que está ocurriendo entre uno y otro, que es como lo que pasa entre Harry Potter y Voldemort ahora. Ah, ya. Está loquito. Es súper lindo. Ah, weá, No, es es del buena- 89. es buena es del primicia. 89. No, te digo, está loquito, que el loco de verdad. Yo creo que lo que decís tú de verdad se tomó como autorreferente a la wea. Sí, po. La cosa es que es un muy buen libro, no es tan largo en realidad, y bueno, la historia es súper buena, de verdad. Vuelve a la novela corta. De verdad, miradlo, chiquillo. Dale, Tiene Gabriel. 448 páginas, con eso te digo. ¿La dura? Cortito, po. Igual hasta lo leo y está yo. Cortito. Yo les recomiendo. 4 cagones. Yo les recomiendo. Bueno, 4 y al baño. Mira, lo leo. Yo les recomiendo La Cosa del Pantano, la época de American Gothic, donde escribía Alan Moore.
que es el inicio de La Cosa del Pantano como Qué se buen conoce. cómic. Y les recomiendo, sumado a ese, que es de la misma saga, les recomiendo que lean Rotten World, que es Mundo Putrefacto, de los nuevos 52, donde vuelve a aparecer La Cosa del Pantano. No se había visto en años, vuelve a aparecer. Y vuelve con esta época donde tú puedes intercruzar. La gran gracia es esa, que leáis La Cosa del Pantano, Animal Man, y los anuales de... No anales, los anuales de La Cosa del Pantano. Gabriel, nadie entendió Los anales anales, weón. existen, weón. Pero no son anales... Pero nadie No son- entendió anales, Gabriel. Es que soy un enfermo. Yo una vez fui a la Universidad de Chile y había los anales de la Universidad de Chile. ¿Y te reíste? Del 54 y me reí como un idiota y lo estaban regalando y era como así una ceremonia y no me cagué la risa que decía los anales de la Chile. Puta verdad, es que tengo Asperger. Entonces, lean eso, La Cosa del Pantano, Rotten World, Mundo Putrefacto, y traten de leer Animal Man. Es súper bueno porque si bien está hecho para todo público, te ponen temáticas que tienen que ver con el horror más desde el interior, más de cuestionarse cosas, y que tienen que ver también con, sobre todo el personaje de Animal Man, que es un personaje que tiene los poderes de los animales. Animal Man. Animal Man. Tiene una hija, de hecho él no come carne, porque el loco tiene una conexión con los animales. Entonces en este mundo te ponen que él está conectado con lo rojo, que tiene que ver con la carne, con los animales, con todos esos seres, y Swamp Thing está conectado con lo verde, que tiene que ver con las plantas, con la marihuana, con todo lo que tenga que ver con ¿De verdad con la marihuana o fue un alcance? No, de verdad, también está, ¿Sí? está entre ellos, es un hombre planta, weón. Y entre medio se mete lo putrefacto, que es el veneno, que es la muerte. Entonces te empiezan a... La a- muerte. Entonces te empiezan a hacer la asociación entre los tres mundos y cómo se va corrompiendo todo, porque estos son los que mantienen el equilibrio. Así que eso, me despido con eso. Es buena recomendación. Ya por los cartas de salida. Escúchenos por Radio Región 16 todos los viernes, los sábados y los lunes. 3, 1 y 1. 3, 1 y 1 Estamos correspondientemente. así, express. Escuchen Filmotiv, yo lo recomiendo. Están también en modo Halloween. El Nico Muy buenas películas. graba con los pies, así que se ha demorado mucho en poder sacar el tercer capítulo. Así que escuchen los dos primeros. Está Bram Stoker, que estuvo súper bueno, del Drácula como película. El tío El tío JP, pues, un Es tío verdad. Soul King, Tienes weón. toda la razón. Que de hecho va a estar próximamente en un capítulo sobre BlizzCon. Lo vamos a mencionar mucho más porque se vienen las novedades de la BlizzCon, ¿o no? Sí, pues, lo que pasa es que no lo hemos mencionado tanto porque no nos paga. Entonces, como no nos paga. Claro, suéltate las monedas. No, lo que pasa es que en realidad lo mismo de siempre. Soul King Store está trayendo todos los productos que tienen que ver con Blizzard, todo lo que es merchandising oficial, así como también diferentes DLC o requerimientos para diferentes juegos, ya sean códigos o demás, ¿cachai? Él lo está trayendo. Es para todos los fans de la saga de las sagas de Blizzard. Él no infla los precios como otras tiendas que existen. Y Ahora si esas otras tiendas nos quieren pagar también, podemos Claro. decir que son muy buenas. Sí, Claro. por eso no dije nombres. Por lo cual. Nunca nos van a pagar, digamos el nombre igual. Así que vayan a donde tío JP, Soul King Store, digan que van de parte de Arcadia para que tengan un descuento de un 100% en cada uno de los productos que compran. Y próximamente vamos a estar sacando un concurso con Soul King, así que atentos ahí. Tenemos puros concursos. Tenemos compadre. Estamos llenos de merchandising. Sponsors. ¿Por qué pasa esto? Porque a la gente no le interesa. Nosotros le decimos que le den like, no le dan like. Pero claro, ponemos un concurso porque todos los culiados ahí, 1435 likes. Los vamos a trolear a todos. Vamos a decirle que escuchen el podcast porque hay una pista para el próximo concurso. Así que, Claro. para que ustedes sepan si que escucharon este podcast, se lo hicimos, po. ¿Qué? No entendí, weón. La wea rayada, weón. Vámonos. Chiquillo, sí, eso antes. La pista está en el minuto 37 con 24 segundos del podcast. Tienen que retroceder el podcast y reproducirlo al revés. Recuérdenlo, con velocidad un 50% de reproducción. Y ahí diga, Ivo. Y ahí dice como, el bueno. diablo. Y ahí más o Diablo al menos- revés en realidad es la clave para el concurso. Y el que diga la palabra correcta estará participando. Tendrá un nivel más arriba de participación. Eso. Ya, nos vamos. No, pero oye. No sé, no me quiero ir. No, vámonos, siempre vámonos, lo vámonos. mismo, Vámonos, weón. vámonos, Siempre, vámonos. siempre lo mismo. weón. Me voy a quedar solo. Me No voy a tengo hacer el internet, no tengo diablo. meme, weón. No me hagas esto.
Ya. Nos vemos. Que estén bien, chiquillos. Nos vemos, Chao. chau. Al diablo, la muerte. La muerte. Cthulhu. Well, I stopped in a rage, the telltale heart beats soft in its grave. Well, this jerk just beats up on a page. You wanna talk shop? You got that fun? Go back to Hot Topic and shop for a time. There's a melancholy alcoholic laughing stock in the King's Head. Now watch the castle rise. Pouty little poet with an opiate affliction. I'm a workaholic with a fiction addiction. Making dedicated readers shivery and jittery. Feel that rage and misery. You better start running, man. You're in deep poo-po. I'm a mad dog. Think shiny. Cujo. Tommy knock you down till you can't stand up. You're as soft as Poe, the Kung Fu Panda. Racks on racks cause I pen fat stacks of frightening writing. Have you seen the pile? I can even take a break from my routine style. Crank out a Shawshank or a Green Mile. Mask of the Red Death, Lily Blood curdling, hitting the pendulum. Not even unnerving. Irving on your first cousin when she's 13 years old. Now that's disturbing. Even you pretend to do it, I've been really living through it. Misery and poverty and family woes. I see through you like pantyhose. Do a Chappelle and Simpson cameos. Even if you're gripping on a weapon, then you better get a step in if you're messing with the whore lord. In a minute, maybe I'ma hit him, cut him into itty bitty bits, and I'ma stick him in the floorboard. Speaking of bored, you're the worst. Dropped out of school, but you can't drop a bird. I could've spent that time better. In 8 bars, I can write a whole bestseller. I'm so prolific, sickly goblin won't be bothering me. I'm on a clobbering spree, and I'll be smacking you with any of the big thick books in my big dick bibliography. See, I'm the author with the blood and gore lore galore that'll horrify a reader to the core. Fame, money, talent, success, you'll always have less. Evermore. Whole world. Holster. You decide.